En aquella tarde bochornosa de septiembre de 2023, el coronel David Carter atravesaba el vestíbulo repleto del Aeropuerto Internacional de Atlanta con una gravedad inusual en sus pasos. Sobre sus hombros, además de las insignias doradas que brillaban bajo la luz fría de los paneles LED, pesaba una responsabilidad que trascendía uniformes y protocolos. Él era el guardián de la memoria de un joven de apenas 21 años, el soldado de primera clase Jason Reynolds, muerto en combate en el exterior. Carter, de 48 años, ya había cumplido más misiones de las que podía contar, pero nada lo preparó emocionalmente para momentos como aquel. Su vida, marcada por una disciplina militar estricta y por una devoción inquebrantable a los principios de honor y respeto, parecía desmoronarse en silenciosas oleadas de emoción cada vez que miraba los documentos que llevaba junto al pecho, órdenes oficiales para escoltar el cuerpo de Jason hasta su ciudad natal. Por aquel entonces, Carter se repartía entre funciones administrativas en el ejército y trabajos voluntarios en asociaciones de veteranos, siempre procurando mantener vivo el legado de quienes habían dado la vida en servicio. El aeropuerto bullía de sonidos, niños llorando, ruedas de maletas chirriando, anuncios impersonales que resonaban por los altavoces. Cada detalle de aquella escena cotidiana contrastaba dolorosamente con la solemnidad de la misión de Carter. Caminaba con paso firme, su uniforme azul marino perfectamente planchado, las botas pulidas reflejando el caos a su alrededor. Era como si llevara en solitario un mundo de silencio y respeto en medio del bullicio. Al acercarse al mostrador de la compañía aérea, una gran empresa nacional de aviación, cuyo logotipo relucía en rojo y azul sobre el falso mármol, Carter presentó sus documentos con la tranquilidad de quien conoce al dedillo la burocracia militar. La joven recepcionista, de cabello rubio recogido en un moño apresurado y una expresión de hastío, tras una sonrisa mecánica, tomó los papeles sin levantar la mirada. Carter respiró hondo, intentando alejar el malestar que empezaba a instalarse en su pecho. Mientras tecleaba con rapidez, la agente fruncía el ceño, los ojos aún fijos en la pantalla del ordenador. Carter aguardaba en silencio, con las manos entrelazadas tras la espalda, en una postura casi ceremonial. Pasaron minutos incómodos hasta que ella alzó la mirada y, con expresión vacilante, murmuró algo sobre problemas del sistema. Sin mucha convicción, le pidió que aguardara a un lado. El coronel asintió, desviando la mirada hacia las ventanas que mostraban una tarde gris y pesada, como si hasta el cielo presentiera el irrespeto inminente. Interiormente, sentía una mezcla de ansiedad e indignación silenciosa. Sabía que había cumplido todos los protocolos exigidos. Con documentos en regla, autorización del ejército e identificación militar, nada justificaba aquel retraso. Aún así, Carter, formado por décadas de servicio, optó por pero en su pecho, el malestar comenzó a latir, como una herida que, aunque oculta, empezaba a sangrar. Pronto aparecieron dos empleados uniformados, un hombre corpulento con barba descuidada y una mujer de rasgos duros que caminaban lado a lado como si portaran una sentencia. Se acercaron y pidieron a Carter que los acompañara para una verificación adicional. La justificación llegó con una sonrisa fría, más parecida a una advertencia que a una cortesía. Carter, manteniendo el semblante imperturbable, recogió sus documentos y los siguió. Al atravesar pasillos secundarios poco transitados, la atmósfera cambiaba. El bullicio del aeropuerto quedaba atrás, reemplazado por el eco de pasos apresurados y el zumbido de las luces fluorescentes. El coronel sentía por primera vez ese día que no se le veía como un emisario del honor, sino como un estorbo. Cada paso en aquel estrecho corredor oprimía su pecho, trayendo recuerdos de cuando,
aún joven y negro, tuvo que luchar por el respeto que ahora, irónicamente, se le negaba aún luciendo en el pecho medallas que contaban su historia de valor. Carter entendía lo que sucedía, pero se negaba a aceptarlo sin luchar. No era solo una denegación de embarque, sino un agravio a la dignidad de todos los que alguna vez vistieron el uniforme. Al final del pasillo lo condujeron a una pequeña sala de paredes beige desvaído, un reloj torcido en la pared y dos sillas incómodas de plástico duro. El aire era denso, con olor a moqueta, vieja y equipos electrónicos recalentados. Carter se sentó solo cuando se le ordenó, manteniendo la postura erguida como si estuviera en formación. El empleado corpulento comenzó con preguntas triviales. ¿Dónde había comprado el billete? La naturaleza del viaje, si transportaba objetos peligrosos. Carter respondía con la calma entrenada de quien sabe que cualquier desliz sería usado en su contra. La mujer de rasgos duros consultaba papeles que él mismo había entregado minutos antes, como buscando una falla invisible que justificara aquel teatro humillante. Afuera, los minutos corrían y la partida del vuelo se acercaba sin que nadie pareciera inmutarse. Mientras tanto, en el vestíbulo principal, el estancamiento comenzaba a llamar la atención de los transeúntes. Un hombre de cabellos canosos y camiseta con el emblema de la Marina se acercó al mostrador y preguntó a la agente el motivo del retraso, recibiendo respuestas evasivas. No satisfecho, permaneció atento, como una sombra, silenciosa. Otros pasajeros, intrigados por la presencia imponente del coronel y el murmullo creciente de descontento, empezaron a cuestionar. En pocos minutos, los primeros teléfonos se alzaron, grabando discretamente la escena. Carter sabía que hoy ninguna injusticia permanecía oculta por completo. La sensación de impotencia se mezclaba con una chispa de esperanza. Quizá aquel día alguien más viera lo que ocurría y el respeto que se le debía no tuviera que exigirse, sino reconocerse. Dentro de la pequeña sala, el tic-tac del reloj sonaba irritante, burlándose de la paciencia de Carter. Él, sin perder la compostura, mantenía la mirada al frente, negándose a ceder al cansancio o la ira. Sabía en cada fibra de su ser que su silencio cargaba más dignidad que cualquier palabra que pudiera pronunciar. De repente, la puerta chirrió y un supervisor de aspecto nervioso entró. Era un hombre bajo, de cabello grasiento y chaqueta arrugada, que pretendía exhibir una autoridad que claramente no poseía. Sostenía los mismos documentos que Carter había entregado horas antes. Con voz temblorosa pidió disculpas por la demora, alegando otra vez que protocolos de seguridad requerían más tiempo. Carter asintió, negándose a demandar lo que le correspondía. Cada segundo allí dentro era un agravio no solo para él, sino para Jason, el joven soldado que, aún muerto, merecía honor. Afuera, la marea de apoyo crecía. El veterano de la Marina, ya indignado, explicaba la situación a otros pasajeros. Este hombre está aquí para llevar a un héroe a casa y lo tratan como a un criminal. Palabras que, como piedras arrojadas a un lago en calma, generaron olas de incomodidad y revuelta. Más teléfonos emergieron, más miradas desconfiadas se dirigieron al mostrador. Un grupo de jóvenes, mochilas al hombro, inició una transmisión en vivo en sus redes sociales, narrando en tiempo real lo que veían. El video mostraba a Carter, inmóvil y digno con su uniforme, aislado en una sala sin justificación, plausible. En los comentarios llovían frases como «esto es un abuso», «falta de respeto total» y «honren a nuestros soldados». Lo que podría haberse silenciado se escapaba de control. Dentro de la sala asfixiante, Carter sentía la tensión como electricidad antes de la tormenta. El supervisor, incómodo bajo la presión externa, comenzó a hablar más rápido, tratando de concluir la averiguación con burocracia. Pero era tarde.
En el pasillo, el murmullo se tornó clamor. Gritos aislados de «déjenlo embarcar» y respeto retumbaban, llegando a los oídos del coronel como brisas de resistencia. Aunque no lo veía, Carter percibía el crecimiento del movimiento al otro lado de la puerta. Era una sensación extraña y poderosa. Por primera vez en ese día, no estaba solo en su lucha silenciosa. Su respiración siguió medida, la mandíbula firme, las manos apoyadas en los muslos. Sabía que debía resistir el impulso de actuar impulsivamente. Su dignidad era su mejor arma. De pronto, la puerta se abrió de golpe y la mujer de rasgos duros, visiblemente pálida, llamó al supervisor para que saliera. Susurros agitados cruzaron el pasillo. Afuera, más personas se agolpaban, filmando y cuestionando en voz alta. La recepcionista ya no ocultaba el pánico, movía los papeles como si buscara entre sellos y folios una excusa válida. En la sala de monitoreo, la seguridad interna veía las transmisiones en vivo, sin comprender cómo un caso simple degeneró en crisis pública en menos de 30 minutos. Carter, sentado como una roca en medio de la tormenta, sentía el claro indicio de que la historia estaba por cambiar, y él sería el punto de inflexión. Afuera, la situación rozaba lo irreversible. Un grupo de pasajeros, liderado por el veterano de la Marina, formó un círculo silencioso alrededor del mostrador, sosteniendo teléfonos como antorchas de vigilancia moderna. Los empleados de la aerolínea ya no sabían dónde mirar. Evitaban la mirada, cuchicheaban nerviosos, intentaban calmar la situación. En minutos, la etiqueta con el nombre de la compañía y palabras como vergüenza y desprecio escalaba en redes sociales, impulsada por videos que mostraban al coronel retenido sin motivo. La indignación se expandía no solo en el aeropuerto, sino en todo el país. Carter, aún aislado en la sala, percibía el cambio. La vergüenza ya no era suya, sino de quienes intentaron humillarlo. Entonces llegó la respuesta institucional, y llegó rápido. Un comunicado interno de la aerolínea, claramente improvisado, circuló intentando justificar el incidente como medida de seguridad estándar. Pero era demasiado tarde. Cuando el mayor Thomas Beckett, enviado por el Departamento del Ejército, cruzó las puertas del aeropuerto, la atmósfera estalló como tormenta liberada. Beckett, de mediana edad, cabello canoso corto y mirada azul intensa, emanaba una presencia que llenaba el espacio sin decir palabra. Con uniforme ceremonial completo, portaba el peso de la historia que representaba. Al ver a Carter aún sentado, imperturbable, avanzó con paso firme y, ante todos, saludó con una solemne y prolongada reverencia. Ese gesto, silencioso y poderoso, retumbó en el aeropuerto como un trueno. Era la confirmación pública del respeto que habían intentado arrebatar. Supervisor y empleados quedaron paralizados. Era como si la estructura de autoridad que impusieron se hubiera derretido bajo el verdadero peso del respeto. Beckett pronunció pocas palabras, pero su voz cortó el aire. El coronel Carter está en misión oficial. Cualquier obstáculo será considerado obstrucción al servicio militar de Estados Unidos. Habló en tono bajo, mas cada sílaba resonó en el vestíbulo repleto. Carter se levantó despacio, aún más imponente, y por primera vez esa tarde sus ojos brillaron, no de orgullo personal, sino por el reconocimiento merecido desde el inicio. Sin alzar la voz, reafirmó su posición. El silencio que siguió fue denso, como el aire antes de la lluvia torrencial. La reacción fue inmediata. La aerolínea, intentando contener el desastre de imagen, ofreció un vuelo inmediato en primera clase. Pero la decisión ya correspondía a instancias superiores. Un avión militar vendría por él. Mientras los pasajeros aplaudían espontáneamente, Carter recogió sus documentos y caminó junto a Beckett por el vestíbulo ahora reverente.
Sus pasos, acompañados de miradas genuinas de respeto y de expresiones de vergüenza de quienes compincharon con la injusticia, marcaban una marcha distinta a la de su llegada. Al pasar junto al veterano de la Marina, Carter asintió levemente, un gesto sencillo cargado de gratitud y reconocimiento. La conmoción fue tal que empleados de otras compañías abandonaron sus puestos para observar. Por primera vez ese día, Carter supo que Jason Reynolds sería llevado a casa con la dignidad que merecía. Mientras avanzaba hacia la zona donde lo aguardaba el transporte militar, Carter sentía el peso del día, pero de otra manera. Ya no era la presión solitaria de la indignidad, sino la fuerza colectiva de quienes, aún desconocidos, se levantaron por él, por Jason y por lo que aquello representaba. La pista se extendía ante él como un camino silencioso de reconciliación, iluminado por el ocaso anaranjado que teñía el cielo. El viento traía olor a queroseno mezclado con la frescura del césped recién cortado, un aroma agridulce que sellaba el instante. Beckett caminaba a su lado, sin prisa, respetando el ritmo de la ocasión. No pronunciaban palabra, compartían la complicidad de quienes conocen el precio de portar un uniforme y, más aún, el precio de defenderlo en tierra propia. El avión militar aguardaba con la rampa abierta y dos jóvenes soldados, firmes como estatuas, prestaban honores. En el interior, una bandera estadounidense estaba desplegada cuidadosamente sobre el espacio destinado al ataúd de Jason. Aquella imagen, poderosa y solemne, hablaba por sí misma. Carter se detuvo un instante antes de subir, cerró los ojos brevemente y permitió que afloraran todas las emociones del día: la ira, la tristeza, la esperanza y, al fin, la gratitud. Gratitud por haberse mantenido firme. Gratitud por honrar a Jason no con un mero cumplimiento de deber, sino exigiendo con su presencia el respeto que todo soldado caído merece. Al pisar la rampa, sintió que algo en su interior se acomodaba. La injusticia devenía en misión cumplida, no solo por aquel joven, sino por todos los que necesiten ser recordados. Dentro de la aeronave, el ambiente contrastaba con el bullicio del aeropuerto. El silencio respetuoso reemplazaba el ruido agresivo, y el olor metálico evocaba misiones en zonas de conflicto. Carter se acomodó junto al ataúd de Jason, erguido y con las manos apoyadas en los muslos. Durante el rodaje y el despegue, cerró los ojos como en oración silenciosa. Por la ventanilla, las luces de la ciudad quedaban atrás, convirtiéndose en un manto de estrellas artificiales que contemplaban aquella travesía sagrada. Pensó en cuántos, como Jason, partieron demasiado pronto. Cada sacrificio era una historia interrumpida, un futuro no vivido. Él llevaba el peso de esas ausencias como medallas invisibles. Al surcar la noche, Carter permitió que las lágrimas cayeran. No eran de derrota, sino de catarsis, de un orgullo profundo que brotaba sin permiso. Pensó en la madre de Jason, esperándolo en un pequeño aeropuerto de Ohio, con la bandera doblada y un dolor inmenso. Pensó en los amigos que llenarían el gimnasio donde Jason jugaba baloncesto. Pensó en todos los rostros anónimos que ese día se negaron a mirar a otro lado. En esa cadena invisible de actos de coraje, restauraron el honor robado. Cada persona que filmó, compartió o cuestionó era parte de la misión de llevar a Jason a casa con dignidad. Y de algún modo, Carter sintió que Jason lo sabía. Horas después, al aterrizar suavemente bajo focos tenues, Carter ajustó su gorra y descendió por la rampa. Frente a él, una multitud silenciosa aguardaba. Familias, autoridades locales, veteranos con chaquetas llenas de emblemas gastados. Todos allí, no por obligación, sino por reconocimiento. La madre de Jason, una mujer menuda de cabello gris y ojos cansados, se mantenía firme en el centro. Sostenía la bandera doblada que parecía pesar más que cualquier carga física. Carter la vio,
Y en ese instante, todo el cansancio, la tensión y la rabia se evaporaron, reemplazados por un sentimiento abrumador: respeto. Se acercó, se quitó lentamente e inclinó la cabeza en reverencia silenciosa. No intercambiaron palabras, solo hubo un silencio lleno de lo que el lenguaje humano no puede expresar. Mientras la ceremonia continuaba, Carter advirtió un detalle. Entre el público, una joven alzaba un cartel improvisado con letras azules: «Gracias, Coronel Carter. Gracias, Jason». Un mensaje sencillo, garabateado con prisa, pero con la pureza que muchos discursos planeados carecen. Al leerlo, sintió un nudo en la garganta. Era la confirmación de que aquel día, con todo su dolor, no fue en vano. Jason Reynolds tendría su memoria honrada no solo por actos oficiales, sino por pequeños gestos de humanidad que florecen en medio del caos. Carter supo entonces que su lucha en el aeropuerto no fue solo por Jason, sino por la memoria de todos los olvidados, los ignorados, los que se fueron sin regresar. Y en esa noche estrellada de Ohio, sintió algo raro: paz. Mientras el último acorde de la ceremonia moría, Carter observó bandera siendo doblada por otros militares. Cada pliegue parecía una victoria personal, un reconocimiento profundo. Pero él sabía que la verdadera victoria no estaba en la tela ni en las medallas que lucía. La victoria residía en la dignidad restaurada, en la batalla silenciosa que él y tantos otros libraron ese día. Cuando la multitud se dispersó, Carter se alejó con una mirada final al ataúd de Jason, ya preparado para su descanso final. La sensación de misión cumplida lo embargaba. Dolorosa, la verdad y el respeto habían triunfado. Cumplió su promesa: no dejar a nadie atrás. Ya en el automóvil, con las luces de la ciudad deslizándose junto a la ventana,